Muy buenas noches, hoy es 30 de abril, yo soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. El gobierno federal no quiere aceptar lo que los colectivos de búsqueda y hasta las imágenes satelitales muestran con toda claridad. El rancho Izaguirre, en Jalisco, sí fue un centro de exterminio. Se descubrió hace más de un mes y desde entonces las autoridades, principalmente la Fiscalía General de la República, ha intentado maquillar lo ocurrido. El argumento oficial ha sido claro: no era un crematorio, no era un centro de exterminio, era un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer hubo una conferencia de prensa. Alejandro Gertz Manero volvió a repetir su verdad. El fiscal general aseguró que no se sostiene la versión de que el rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio. Dijo textualmente: no hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Gertz Manero explicó que enviaron análisis tierra, piedra y materiales del lugar. Nos señalan que no podía haber habido arriba de 200 grados. Para que pueda haber una cremación se necesita llegar a 8. Se hizo un análisis que lo han hecho todos los que han intervenido desde las autoridades locales, si se habían encontrado cadáveres o fragmentos de cadáveres. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. El fiscal general nos quiere convencer de que en ese rancho se entrenaban criminales, pero que a nadie se le quemaba, a pocos se le asesinaba. Hablan de un solo homicidio. Habla de que según las pruebas químicas no existe ninguna zona de ese rancho donde se determine que se alcanzaron los 200 grados centígrados. La verdad parece una cosa de broma. Pareciera que el fiscal hiciera una prueba de calidad para ver si los delincuentes funcionaban como un crematorio legal. Pareciera que el fiscal está buscando que si los delincuentes utilizaban un termómetro para llegar a los 200 grados, y ahí sí decir: échame el cuerpo para cremarlo. No era un crematorio, eran fogatas, y las fogatas los criminales nomás avientan los cuerpos. Los colectivos de búsqueda no se quedaron callados. Los guerreros buscadores de Jalisco desmintieron totalmente al fiscal general de la República anoche. A través de un comunicado acusaron a Gertz de querer desaparecer la verdad. Literal dicen: queremos informar al público que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados recuperados del rancho Izaguirre, que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos y no solo de unas vasijas, con algunos restos, como afirmaba el fiscal Gertz Manero. Y detallan que estos restos están clasificados en el sistema. Hay cráneos, hay fémures, hay caderas, falanges, piezas dentales. Estos lotes son pruebas irrefutables de la existencia de restos humanos calcinados y contradicen la versión del fiscal general. Los colectivos además mostraron un video con imágenes satelitales proporcionados por la Agencia Espacial Europea, donde se puede ver cómo existen columnas negras de humo saliendo justo del punto donde fue hallado el rancho Izaguirre. Según los colectivos, no es una carnita asada, mucho menos una fogata. No es una quema agrícola que requieren miles de llantas ardiendo durante 3 días. El humo negro proviene de la combustión de hidrocarburos usados en el rancho para simplemente deshacer restos humanos. El día de hoy por la mañana, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no debe de quedar nada en la oscuridad con respecto al rancho Izaguirre. Nosotros siempre hemos dicho: vamos a estar siempre al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan. Ellas plantean en su comunicado que han estado trabajando con la Fiscalía Especializada de Víctimas, creo que así se llama, con Irene Herrerías, se llama la fiscal, y dicen que con ella han estado teniendo muy buena comunicación,
Entonces le pedí a la Secretaría de Gobernación pues que se comunique con Sara Irene para ver exactamente qué es lo que plantean las madres y poder ser coadyuvantes en la investigación para que pues se pueda conocer toda la verdad. Entonces vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares, a las madres buscadoras y ver en particular esto a lo que se refieren, pues que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo que se esté… Lo importante es la verdad, siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo. Tiene que salir la verdad. Las guerreras buscadoras de Jalisco publicaron una carta el día de ayer, 29 de abril, por la noche. Leo un fragmento, un corto fragmento, porque es una dura carta. La dirigen a la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta suprema de los Estados Unidos mexicanos. Le están mintiendo, presidenta. El fiscal general está acusando a todas las madres buscadoras de mentirosas, a las mismas madres que su equipo recibió en la Ciudad de México, a quienes aún con su dolor escucharon y se expresaron con respeto, con quienes su equipo compartieron lágrimas. Una parte más abajo menciona: ahora le quieren arrebatar la verdad a las madres buscadoras. Y dicen: ¿cuántas veces más nos van a fallar las autoridades? No bastó con que nuestros hijos y seres queridos desaparecieron. No bastó con que no pudiéramos encontrarlos. No bastó con que nosotras hagamos su trabajo y los encontremos. No bastó con toda la evidencia que les entregamos. No bastó con que haya videos públicos y testimonios. No bastó con las declaraciones y las detenciones que tanto presumieron. Ahora dicen que no hubo crematorio. Le preguntan a la presidenta: ¿qué sentiría usted, siendo científica, si teniendo evidencia irrefutable, alguien con poder simplemente niega la realidad por complicidad y conveniencia política? En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum dio seguimiento a la confrontación que mantiene con el expresidente Ernesto Zedillo. Esta confrontación que empezó cuando el expresidente publicó una carta en la revista Letras Libres el pasado lunes. La titulaba "De la democracia a la tiranía", en la que criticaba la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador y a la cual le dio seguimiento Claudia Sheinbaum en materia del Poder Judicial. Dicha carta giraba en torno a esta idea: destruir la independencia y el poder y el profesionalismo del Poder Judicial mexicano, a la par de otras reformas que pretenden demoler nuestra democracia. La presidenta Claudia Sheinbaum criticaba la crisis económica durante la administración de Zedillo, el homicidio de indígenas en diversas partes del país, así como el famoso FOAPROA que convirtió las deudas privadas en deudas públicas. La presidenta, en pocas palabras, dijo: Zedillo no tiene calidad moral para venir a decir nada. Posteriormente, Zedillo contestó con otra carta y diversas entrevistas diciendo que el FOAPROA fue auditado y que invitaba a la presidenta para que se auditara igual que como se auditó el FOAPROA, que yo lo dudo, la verdad, la auditoría del FOAPROA, pero que invitaba a que se auditara el Tren Maya y el daño ecológico que provocó esta obra de López Obrador, según él. Que se auditara el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se auditara la cancelación de Texcoco, así como otras megaobras de López Obrador, como la refinería de Dos Bocas. Nuevamente Sheinbaum le contestó en su conferencia matutina, diciendo que qué calidad moral tiene Zedillo cuando cobra una pensión millonaria de Banxico. Pues hoy, nuevamente Zedillo contestó, aclarando que la pensión es legal y transparente, y explicó los logros que tuvo él como funcionario de Banxico. Por su parte, cuestionó que la presidenta siempre responda a los cuestionamientos con más ataques, a los cuestionamientos sobre la reforma judicial, que no hay nada de fundamentos, que solamente hay ataques y más ataques de parte de la presidenta. Es la primera vez en muchos meses que un actor político, para mí, de tan poca reputación como Ernesto Zedillo, le puede robar algo de los reflectores a una conferencia mañanera, ya sea con el presidente Andrés Manuel López Obrador o ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con temas, información en materia de seguridad. El secretario Omar García Harfuch dejó algo claro: hay resultados en materia de seguridad, pero el problema de la violencia todavía no está resuelto.
Previo a una reunión privada que tuvo con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Omar García Harfuch defendió la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. El hecho que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. Mira, el trabajo es muy medible y los indicadores en seguridad son muy medibles. Si tenemos menos homicidios que en el 2018, este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados. Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues se están dando resultados. El número de detenidos, la cantidad de drogas aseguradas y la cantidad de recursos que deja de ingresar al narcotráfico, las personas detenidas, pues es una estrategia que está funcionando, que estamos convencidos que está funcionando y que por supuesto no se resuelve en los 6 meses que llevamos. Porque bueno, algo podemos reconocer, aunque no lo reconozca el gobierno federal. Se acabó con esa política de abrazos, no balazos de López Obrador y se están dando resultados continuos y contundentes. Particularmente es Omar García Harfuch el que continuamente a través de plataformas sociales o a través de la conferencia mañanera da informes sobre los actos de inseguridad o de seguridad que se presentan en el país. Desgraciadamente, al momento, la percepción de inseguridad en el país no presenta una disminución palpable. Y en más información del gobierno federal, vámonos ahora con el Instituto Nacional de Migración. Este Instituto Nacional de Migración que tan cuestiones debatibles ha tenido en los últimos meses, en los últimos años. Finalmente, Francisco Garduño dejó el cargo como titular del instituto. El relevo de Garduño será el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Garduño deja el instituto con un expediente penal abierto, con una suspensión provisional otorgada por un juez y con la tragedia de Ciudad Juárez en la espalda, donde murieron varias decenas de migrantes. La Fiscalía General presentó cargos en abril del 2023. Un juez lo vinculó a proceso por el ejercicio ilícito del servicio público. La medida cautelar fue presentarse cada 15 días a firmar al juzgado. Y aún así, Garduño, respaldado por López Obrador, siguió ejerciendo como titular del Instituto Nacional de Migración, como si nada hubiera pasado. Ahora sí, por fin, el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncia que Céspedes, el exgobernador de Puebla, agarrará o tomará las riendas del Instituto Nacional de Migración a partir del día de mañana, 1 de mayo. En más información federal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un tema delicado, porque las próximas batallas a nivel mundial serán por el agua, acaba de anunciar que destinará más de 186,000 millones de pesos a un paquete que incluye 37 proyectos hídricos distribuidos en todo el país. Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. Entre las obras que destacan dentro de estas inversiones está la presa El Novillo, el Tunal 2, Milpillas, Paso Ancho y Las Escobas, además de 7 de sistemas claves de agua como agua saludable para la laguna en la zona de Torreón, agua para Campeche y la planta desalinizadora en Rosario. El Programa Nacional de Tecnificación recibirá casi 63,000 millones de pesos durante este sexenio. Y tan solo durante el 2025 se destinarán más de 7,000 millones de pesos para modernizar los sistemas de riesgo y avanzar con unos proyectos como el Plan Tabasco. Además, invertirán más de 1,100 millones de pesos en la recuperación ambiental de los ríos Tula, Atoyac, Lerma y Santiago, en unos esfuerzos por sanear y restaurar cuencas contaminadas en diversas partes del país. El tema del agua ha sido controvertido a nivel internacional por este tratado de aguas que existe con Estados Unidos. Y respecto al tratado de aguas entre México y nuestro vecino del norte, ayer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura, así como la Secretaría de Gobierno, se precisó que México entregará a Estados Unidos entre 400 y 518,000 millones de metros cúbicos de agua en el periodo comprendido entre mayo y octubre del 2025. ¿Para qué? Para cumplir y resolver la polémica sobre el incumplimiento que acusa Donald Trump del Tratado de Aguas de 1944 por parte de México con Estados Unidos. Y vámonos ahora a información en materia económica, nuevamente en temas de crecimiento. La economía mexicana creció, si se le puede considerar así. Creció 0.2% entre enero y marzo de este año, según información de estimaciones oportunas del PIB del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Un mejor frente al trimestre anterior, cuando el PIB se contrajo 0.6%.
pero es un crecimiento modesto. A tasa anual el crecimiento fue del 0.6. Los analistas esperaban poco y algunos, como Citi México, incluso anticipaban una caída del Producto Interno Bruto, como en otros países, a raíz del tema de los aranceles. La pregunta es de dónde vino el repunte del PIB, qué sector estratégico apoyó para que no cayera la economía mexicana. Y fue el campo, agricultura, pesca y ganadería, que subió un 8.1%. Pero hay un detalle, este sector representa solamente el 3.4% del Producto Interno Bruto y es el sector más volátil de una economía a nivel internacional. En contraste, las actividades secundarias como la industria cayeron 0.3%. Este sector aporta el 33.4% del PIB. Por otra parte, las actividades terciarias, que mueven el 63.3% de la economía nacional, están estancadas. Es la primera caída del sector servicios desde el 2021. Este hecho obliga a tomar con extrema cautela los datos de crecimiento, pues las amenazas sobre la estabilidad de la actividad económica mexicana están presentes. Pese a ello, la presidenta celebró los resultados asegurando que México seguirá creciendo. Hay crecimiento. Punto 8. Claro que queremos más, pero frente a la circunstancia de aranceles, la situación en la que de incertidumbre en la que todos estos meses se ha movido la economía mundial por el nuevo marco que ha decidido el presidente Trump o que ha impuesto el presidente Trump. Pues bueno, de que hay crecimiento, hay crecimiento. Bueno, ayer la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, lo dábamos a conocer, recortó su estimación de crecimiento para México para el año 2025. La CEPAL considera que el crecimiento será de no mayor al 0.3%. La baja va en línea con lo que ya han advertido otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que en días pasados también redujeron sus proyecciones a mínimos, incluso algunos a cero. Pero como lo anticipamos, la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba y lo hizo, descalificó la versión de la CEPAL. Que cuando las agencias internacionales decían que iba a haber recesión, pues no conocían los esfuerzos que estábamos haciendo nosotros, porque hay quienes pudieron haberse cruzado de brazos o haber rescatado a los de arriba, como en el pasado. Y nosotros, pues lo que hemos hecho es, de nuevo, impulsar la economía desde abajo y estar impulsando el desarrollo económico del país. Vámonos ahora con una información que estremeció el panorama nacional. Eric, un niño, un jovencito, estudiante de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, falleció el pasado 25 de abril durante un campamento organizado por la institución en Tlalnepantla, allá en Morelos. Durante este supuesto campamento, los alumnos fueron sometidos a castigos físicos, privación de alimentos y lo que podría constituirse esto en negligencias médicas. Un compañero de Eric, de nombre Jorge, también de 12 años, habló con la conductora y periodista Susana Uresti. Dijo que desde el primer día le quitaron la comida. Los castigaron con ejercicios físicos por hablar y los amenazaban con arrestos si desobedecían. El desayuno, no sin antes pelear por él, era una lata de atún y 1 litro de agua para 4 niños. Y podía ser retirado por castigos. Además, relató que los hacían pelear entre ellos. En medio de este contexto violento, Eric comenzó a sentirse mal, a deteriorar su estado de salud. Pidieron ayuda médica, pero la supuesta paramédico solo lo sentó, le mojó el rostro, le dio un poco de agua. Eric se desplomó cuando intentaba subir al autobús que lo regresaba a la ciudad. Eric ya no pudo, ya se le cayeron sus cosas y lo regañaron y le ayudaron a cargarlas otra vez y ya porque una gran parte seguía atrás y alguien dijo que paso veloz y todos empezamos a correr hacia allá los autobuses, pero Eric ya dijo que ya no podía y se cayó. Ajá. Ya cuando ya estaba muy poquito de llegar al autobús, dijeron que dijeron, no, ¿qué pasó, Eric? No, que muy sea y todo eso, Eric. Y después de un rato, sí, se desplomó y no vi bien por quién lo cargó, pero sí lo arrastraron feo, porque me dijeron que no volteara, que si volteaba iba a estar arrestado yo. Uh-huh. Lo arrastraron, llegó al autobús y solo vi que ya estaba todo tirado y estaba respirando muy feo. Uh-huh. Y la madre de Eric anunció o comentó
que le fue comunicado vía telefónica que su hijo se había sentido mal, por lo cual ella se trasladó al hospital. El colegio le había mencionado que no le había mencionado que había perdido la vida a Eric. Le había dicho que estaba en el hospital, que se había sentido mal. Cuando llegó al hospital, la gente de ahí, del nosocomio, le confirmó que Eric había llegado sin signos vitales, con las vísceras reventadas, símbolo o signo de tortura. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública confirmó que la academia no contaba con los permisos y ya trabaja en coordinación con las autoridades para tomar medidas al respecto. Mientras tanto, el director de la academia negó cualquier maltrato. Pues sí estamos como consternados en que ella diga que no, cuando realmente pues sí estuvo ahí el acompañamiento. Y bueno, la señora también menciona que se le golpeó a su hijo, que tuvo múltiples golpes y todo eso. Y la verdad no, nosotros no nos manejamos así, pero ese tema pues es delicado en ese sentido. Ahorita todavía hay un proceso, no podemos detallar más en eso, pero lo que sí puedo decir que eso no pasó, con certeza lo puedo decir, nunca se le agredió a su hijo. Las autoridades educativas ya confirmaron que la escuela fue clausurada y se está investigando este hecho al respecto. Y vámonos con más información internacional de nuestro vecino del norte, el amigo de México, Donald Trump. Donald Trump celebró sus primeros 100 días de su gobierno, de su segundo mandato, con un mitin al estilo de sus campañas electorales. Lo hizo rodeado de cárteles que proclamaban: esta es la era de oro de Estados Unidos. El presidente aseguró que esto apenas está comenzando y que la población aún no ha visto hasta dónde van a llegar. This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in. And week by week, we're ending illegal immigration. We're taking back our jobs and protecting our great American auto workers and all of our workers, frankly. We're protecting. Las últimas encuestas que evalúan la calificación de los ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos, principalmente sobre Donald Trump, lo evalúan con una aprobación del 41%, la más baja de los últimos presidentes. El discurso duró hora y media. Repitió en este discurso diversos ataques, incluidos los de Joe Biden, al que volvió a llamar Sleepy Joe. Habló de migración y se atribuyó el mérito por sus políticas de línea dura, como una de sus promesas de campaña cumplidas. Nowhere has this transformation been more dramatic than our southern border. You have seen a change on your southern border that Sleepy Joe said couldn't happen. Sleepy Joe, the worst president in history, said it couldn't happen. The last administration engineered a massive border invasion, allowing gangs, cartels, and terrorists to infiltrate our communities and rape and murder our citizens, and that is being nice about it. That's actually being nice about it. They are the worst. But standing before you today, I can proudly report that this heinous betrayal is over and that we have achieved the most secure border in American history by far. In American history. El Donald Trump también presumió haber eliminado lo que llamó toda la basura de diversidad, equidad e inclusión. Todo esto del gobierno federal. Y remató reafirmando su visión conservadora, que solo existen dos géneros: masculino y femenino. I ended all of the lawless so-called diversity, equity, and inclusion bullshit all across the entire federal government and the private sector. And I made it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. And a really easy one, this was the easiest one I had. I banned men from competing in women's sports. You know, they always say that's an 80-20 issue. No, that's about a 97-3 issue. I also proudly banned the use of puberty blockers and other chemical and surgical, right? All these mutilations of our minor youth, I banned it all. I signed executive orders to abolish critical race theory and transgender insanity. Qué complicado para la presidenta Claudia Sheinbaum tener que cursar la mayor parte de su administración, teniendo como vecino a Donald Trump. Y mientras celebraba Donald Trump sus primeros 100 días de gobierno, él mismo
sumaba otro récord: 100 violaciones a los derechos humanos. Así lo denunció la organización internacional Human Rights Watch. Según la organización internacional, este segundo mandato se ha convertido en una avalancha constante de medidas que violan y amenazan o socavan los derechos humanos. Documentaron 100 políticas, órdenes y acciones ejecutivas que representan riesgos graves no solo para la población de Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. Las afectaciones que comentan van desde los derechos laborales y a la salud, hasta la justicia, el medio ambiente, la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación. También se señalaron daños a la transparencia gubernamental y a la ayuda exterior, en una ofensiva que, según la organización, golpea múltiples frentes de los derechos humanos. Entre las más graves violaciones enlistadas por la organización contra Donald Trump se listan las siguientes: deportaciones masivas de inmigrantes que ingresaron al país bajo permisos de asilo humanitario y estatutos de protección temporal; deportaciones arbitrarias bajo la ley de enemigos extranjeros; recortes de la ayuda al exterior a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Esto dejando sin posibilidades a millones de personas en el mundo para acceder a servicios de salud. También la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y de sus compromisos para frenar el cambio climático. Por otra parte, la suspensión de fondos federales a universidades y revocación de más de 300 visas a estudiantes internacionales. Una violación constante de derechos humanos. Y mientras tanto en México, por poco estamos en recesión, como lo vimos hace un momento. En Estados Unidos no corrió con la misma suerte. El Producto Interno Bruto estadounidense se contrajo un 0.3% a tasa anualizada durante el primer trimestre del 2025. Eso según son los datos del Departamento de Comercio de aquel país. En un giro brusco si se compara con el crecimiento del 2.8% que se registró en el mismo periodo del año pasado. Los analistas anticipan una desaceleración de la economía norteamericana, una caída. Esperaban sí los analistas un crecimiento moderado, cercano al 2%, pero no un decrecimiento. Este retroceso es clave y responde a 3 factores principales. Un aumento de las importaciones antes del encarecimiento generalizado de precios a raíz de los aranceles. Una desaceleración abrupta del gasto y la confianza de los consumidores. Y por otra parte, la caída del gasto público tras los recortes aplicados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. A esto se sumó la tormenta arancelaria impulsada por Donald Trump desde la Casa Blanca, que sacudió los mercados con una volatilidad no vista desde los peores momentos de la pandemia. Incluso algunos lo comparan con la crisis del 29. Pero en lugar de asumir su responsabilidad, Donald Trump culpó a su antecesor, a Joe Biden. Negó que sus políticas arancelarias tuvieran algo que ver con el desplome y escribió en Truth Social, su red social, que no tiene nada que ver con los aranceles. Solo que Biden nos dejó con malas cifras. Pero cuando comience el auge, será como ningún otro. Tengan paciencia. La realidad es otra. Esta es la primera contracción económica en 3 años y ocurre justo cuando Trump retoma las riendas del país con unas políticas económicas erráticas, agresivas y cada día, literalmente cada día, más impredecibles. Y en información que tiene que ver con México y Estados Unidos, alerta en el Golfo de México. La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 12 pescadores mexicanos que transportaban ilegalmente 600 kilos de fauna marina, capturada ilegalmente frente a las costas de Texas. El operativo ocurrió el 21 de abril. Las autoridades interceptaron 2 embarcaciones en la línea del límite marítimo del Golfo. A bordo de las embarcaciones transportaban 386 kilos de tiburón y 249 kilos de pargo rojo, mejor conocido como huachinango. Los pescadores fueron trasladados a territorio estadounidense y entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para su procesamiento legal. Las lanchas quedaron bajo custodia de South Padre Island. Las autoridades estadounidenses advierten que esta franja marítima es una zona de alto riesgo. Las embarcaciones mexicanas no solo incursionan para atraer o pescar fauna en aguas estadounidenses, también utilizan esta zona para el tráfico de personas y también el tráfico de drogas. Y cerramos con 2 buenas noticias. La primera, la Fórmula 1, a pesar de no estar Checo Pérez, que ahí se anuncia que posiblemente este fin de semana en Miami confirmen su regreso en la escudería Cadillac. Pero bueno, la Fórmula 1 anunció que se quedará en la Ciudad de México. Este martes lo confirmó
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada. El Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de este gran premio, seguirá siendo la sede hasta el 2028, tras la firma de un contrato de extensión con los organizadores de la F1. La jefa de gobierno encabezó el anuncio junto con el presidente de la Fórmula, Stefano Domenicali. Así que agradezco al presidente de la Fórmula 1 a nivel mundial, Stefano Domenicali, no solo su presencia, sino el darle futuro a la Fórmula 1 en esta ciudad. Agradezco a los representantes de la Fórmula 1 en esta ciudad, gracias. Y estamos aquí con este gran objetivo, esta firma del convenio, y les pido que sigamos trabajando para que este premio continúe siendo la fecha más recordada y emocionante del calendario para la población. Gracias por confiar en la Ciudad de México y gracias por seguir haciendo historia con nosotros. Desde el 2015, cuando la Fórmula 1 regresó a México, el premio ha traído más de 3.2 millones de personas, de visitantes. Ha acarreado una derrama económica superior a los 17,000 millones de pesos y generado más de 9,000 empleos. Clara Burgada celebró, como ya lo vimos, este acuerdo como un impulso no solo para el deporte, sino para proyectar a la capital mexicana como una ciudad clave en la cultura, el arte y el deporte automovilístico a nivel mundial. En otra buena información, también de la Ciudad de México, en el Zócalo de la capital, la principal plaza de nuestro país, se realizó el Zocalito de la Infancia, como parte de la celebración del Día del Niño, una experiencia única, llena de juegos, talleres, diversión y muchos aprendizajes, pensada especialmente para niños y niñas de la capital del país. Todo esto fue totalmente gratis con el objetivo de ofrecerles un espacio de entretenimiento y cultural en el corazón de la ciudad. El evento convocó a miles y miles de familias que aprovecharon la oportunidad para disfrutar de un sano entretenimiento y de las diversas actividades. Qué bueno que el Zócalo, la principal plaza de la Ciudad de México, que normalmente está llena de manifestaciones, ahora fue una manifestación de diversión de los niños. Para terminar, ya inició la distribución en todo el país de las 601,987,276 boletas que serán utilizadas en la elección judicial del próximo 1 de junio. Hay que recordar que en promedio cada mexicano recibirá 10 boletas electorales, que cada proceso de votación durará por lo menos 10 minutos y que nunca vamos a conocer a la totalidad de los candidatos. Los invito a que acudan a la página oficial del INE, al apartado que dice Conócenos, donde aparecen los principales candidatos a ministros, ministras, jueces, magistrados y demás posiciones en el Poder Judicial que se van a elegir el próximo 1 de junio. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Memo Flores. No dejen de seguirnos, por favor, en todas las plataformas de Atiempo.tv. ¿Para qué? Para que ustedes se mantengan bien informadas y bien informados. Mañana en punto de las 8 de la mañana, a tiempo matutino, a la 1 de la tarde, a tiempo central. Muy buenas noches.